Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Existen muchas versiones sobre quién fue realmente Lao Tse o Lao Tzu, el fundador del taoísmo. Lo poco que sabemos de su vida está envuelto por un halo de misterio y leyenda que se entremezcla con algunas referencias históricas y geográficas comprobables. Iñaki Preciado y Doeta, sinólogo español y gran erudito del taoísmo, ha traducido todas las versiones del Tao Te Ching, inclusive las encontradas en excavaciones durante el siglo XX. Me refiero a la copia de Mao Andui, encontrada en una tumba en China en 1973, la cual data de mediados del siglo II a.C., y la copia de Guodian, descubierta también en China en 1993 en la provincia de Hubei, la cual data de finales del siglo IV a.C. De estos descubrimientos ha surgido información muy interesante sobre el taoísmo primitivo, la cual utilizaremos en este video para rastrear la verdadera identidad de Lao Tse. Muy bien, para empezar con el tema, repasemos las distintas versiones que existen sobre la identidad del viejo maestro. Todas estas giran en torno a un relato clásico sobre la vida del autor del Tao Te Ching, denominado Lao Tzu Liexuan, que es un capítulo de los registros históricos del famoso historiador de la dinastía Han del Oeste, Sima Qian, el cual data aproximadamente de los años 109 o 90 a.C. En esta obra se dice que Lao Tse, o sea el viejo maestro, habría vivido a finales de la época de primavera y otoño, es decir, entre el 770 y el 476 a.C. Era natural de lo que hoy es Luxi, en el este de la provincia de Henan. Y se certifica también que su apellido era Li y su nombre y que póstumamente se lo llamó Dan. Se cuenta además que fue cronista o archivero de la corte de Zhou y que el famoso filósofo Confucio fue a verlo para mantener una discusión sobre los ritos, de la cual hablaremos más extensamente en otro video. Luego de tener una vida discreta, basada en vivir ignorado y sin fama en el estado de Zhou, contrariado por la decadencia que vivía este reino, decidió marcharse rumbo al oeste. Cuando estaba por cruzar el límite del territorio de la dinastía Qin, es decir, el comienzo de la ruta de la seda, el gobernador del paso fronterizo, llamado Quan Yin, reconoció al maestro y le suplicó que antes de partir transmita algunas perlas de su sabiduría para su propio provecho. Lao Tse entonces escribió un texto de 5000 caracteres, el cual conocemos hoy como el Tao Te Ching, y acto seguido atravesó las puertas de la ciudad y se alejó, sin que nadie sepa dónde terminó su viaje. También el autor agrega que es muy probable que Lao Tse haya vivido entre 160 y 200 años, según distintas versiones, debido a su cultivo del Tao que le permitió alcanzar la longevidad. No obstante, la mención que hace Sima Qian sobre Lao Tse es confusa y arroja más dudas que certezas sobre el personaje. De hecho, en otros pasajes de este escrito, que es algo extenso para transcribirlo entero, se lo menciona de tres formas distintas, por lo que no solo no coinciden los nombres, sino que tampoco sus circunstancias. El fundador del taoísmo aparece nombrado como Lao Dan, Lao Laizhi y Tai Shidan. En tiempo y espacio coinciden los dos primeros, es decir, en el siglo VI a.C. en el estado de Chu, misma época en la que vivió el filósofo Confucio, pero se distinguen por la obra que les atribuye Sima Qian, 2 libros a Lao Dan y 15 a Lao Laizhi. Pero más adelante en este texto queda descartada la idea de que sean la misma persona, pues en el volumen titulado Song Ni de Si Liexuan, que significa Historia de los discípulos de Confucio, se los distingue claramente. En Chou, Lao Tzu; en Chu, Lao Laizhi. En un texto datado del siglo II a.C., llamado el Libro de los Han, se vuelve a hablar de Lao Tse y Lao Laizhi como personas diferentes. De Lao Tse se dice que se llamaba Lier, pero que transmitió 4 libros y no 2. Por otro lado, de Lao Laizhi se dice que era natural de Chu, coetáneo de Confucio y que fue autor de 16 libros, lo cual plantea un misterio más, pues a diferencia de Sima Qian,
se le agregarían 2 libros a Lao Tse. El tercero es Taiji Dan, el gran archivero Dan. Parecería quedar descartado por haber vivido más de 100 años después de la muerte de Confucio, si es que tomamos como referencia la historia que dice que Lao Tse y Confucio fueron contemporáneos, pero sobre esto volveremos más adelante. De Lao Laizhi se conoce muy poco. Sus 15 o 16 libros se habían perdido antes de la dinastía Tang y de su contenido solo quedaban fragmentos citados en otras obras, por ejemplo en el libro de Chuang-Tze. Dicho todo esto, sigue sin ser clara la identidad del maestro. Muchos eruditos han afirmado diferentes posibilidades referentes a estos 3 nombres antes citados, pero hasta el siglo pasado la hipótesis que había tomado más fuerza es que en realidad el Tao Te Ching había sido el resultado final de una larga compilación en la cual intervino toda una escuela a lo largo de muchísimos años. La redacción definitiva del texto, es decir, la que llega hasta nuestros días, habría tenido lugar entre el siglo III y IV a.C., incluso después del famoso libro de Chuang-Tze. No obstante, cuando todo parecía haber quedado en un punto muerto, el descubrimiento en la década de los 90 de la tumba de Guodian renovó la polémica. En este sitio fueron encontrados numerosos tratados de la antigüedad, entre ellos la versión más temprana del Tao Te Ching descubierta hasta el momento, es decir, la versión más cercana a la original a la que podemos acceder. Basándonos entonces en los textos de Guodian, tomaremos las figuras de Lao Dan y Taiji Dan, pues Lao Laizhi queda descartado como autor del Tao Te Ching mismo por Sima Qian, quien le atribuye la autoría de otra obra. Lao Dan, que significa literalmente anciano Dan, mantuvo un encuentro con Confucio, quien fue a visitarlo para recibir de él enseñanzas sobre los ritos. Este encuentro, sucedido cerca del 500 a.C., es quizás el dato más comprobable con el que contamos, pues son varios los textos antiguos que lo registran. También cabe destacar que Lao Dan es citado en los otros 2 grandes tratados taoístas, como son el libro de Chuang-Tze y el de Lietze. En cuanto a Taiji Dan, que significa cronista Dan, se sabe que mantuvo una entrevista con el duque Xian de Qin, regente de ese estado entre el 384 y 361 a.C. Por lo tanto, entre Taiji Dan y Confucio medió más de un siglo. Cotejando estos datos, podemos concluir que Lao Dan y Taiji Dan fueron 2 personas diferentes, aunque tengan en común, aparte de su nombre Dan y su relación con el Tao, el haber vivido en el estado de Zhou. ¿Cuál es entonces la relación que podemos hacer entre estos personajes y el Tao Te Ching? La hipótesis que toma más fuerza y que podemos usar como conclusión de este video es que Lao Dan sea el autor más o menos directo de la versión más antigua encontrada del texto, es decir, la de Guodian, mientras que Taiji Dan sería de las versiones posteriores, incluidos los textos de Mawandui, también encontrados en una tumba en la década de los 70 del siglo XX. En relación a Lao Dan, podemos aducir como prueba que en los registros históricos de Sima Qian se pone en boca de este personaje varias sentencias que aparecen casi textuales en la copia de Guodian. En cuanto a Taiji Dan, pudo haber sido el autor de la versión encontrada en Mawandui, que es mucho más extensa que la de Guodian. Si establecemos esta teoría, el fragmento de los registros históricos de Sima Qian toma sentido. Quien se reunió con Confucio fue Lao Dan, mientras que el que partió al oeste fue Taiji Dan. Ambos fueron grandes maestros, lo que daría fuerza también a la teoría de que Lao Tse, o sea viejo maestro, es un título honorífico y no un nombre. Por lo tanto, las líneas dedicadas a Lao Laizhi serían un error, una interpolación entre 2 párrafos dedicados a un mismo personaje, y así todo encajaría. Recapitulando, Lao Tse, es decir, Taiji Dan, abandonó el estado de Zhou al ver la decadencia de este. Decadencia que aún no era visible en la época de Lao Dan, dado que en aquel tiempo, el siglo VI a.C., el soberano de Zhou aún gozaba de prestigio y autoridad en el conjunto de los estados chinos. No así en tiempos de Taiji Dan, más o menos en el 380 a.C., momento en que Zhou había entrado ya en plena decadencia, al punto que un siglo después fue conquistado por los Qin.
Fue entonces en este momento de decadencia total cuando Tai Shidan, renunciando a su puesto de cronista de la corte, abandonó Chou y se dirigió hasta Qin. Allí se entrevistó con el duque de Xi'an, luego en el paso fronterizo con Quan Yin, a quien le deja una versión final del Tao Te Ching, para luego emprender su viaje por la ruta de la seda hacia el oeste, lugar que en aquellos tiempos los chinos consideraban el sitio de origen de la sabiduría. Muy bien, espero que les haya parecido interesante el video, den like y compartan si les parece que este material vale la pena, y los invito a suscribirse para próximos videos donde ampliaremos este y otros temas. ¿Les interesaría saber más sobre la vida de Lao Tse u otros grandes maestros taoístas? Los leo en los comentarios. Gracias.